Hola, buen día. Mi nombre es Agustín Picolini. Yo quería agradecer la invitación a dar esta charla del curso superior de cardiología del 2020 de bradiarritmias. Bueno, hoy el objetivo va a ser hablar de los siguientes temas, muy poquitito sobre el ritmo sinusal normal. Lo más importante va a ser los tipos, conceptos de bradiarritmias, cuándo es una bradicardia sinusal, un paro sinusal, bloqueo, los tipos de bloqueos sinoauriculares, disfunción del nódulo sinusal y bloqueos auriculoventriculares. El objetivo es saber reconocer lo normal de lo normal, obviamente, cuándo es una bradiarritmia, cómo funciona un nódulo sinusal y diagnosticar y tratar todas las bradiarritmias, no solamente las sinusales, sino las aurículas ventriculares también. Ritmo sinusal, ya sabemos que es todo QRS precedido de onda P en una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, con su onda P con eje y morfología respectiva, como 60 grados, y eso no vamos a profundizar mucho lo de ritmo sinusal, que es algo que ya está claro para todos, si llegamos a bradiarritmias, porque ritmo sinusal normal está claro para todos. Cuando hablamos de bradiarritmias, hablamos de dos grandes temas. Uno son los trastornos de información y el otro son los trastornos de conducción de las arritmias. Para que haya una caída de los latidos, o no se forma el impulso eléctrico, o se forma pero no se conduce adecuadamente. ¿Cuáles son los puntos en donde podemos tener una falla que nos lleva a una bradicardia? De que el nódulo sinusal no lo emita el latido, que lo emita, pero que haya un trastorno en la conducción dentro del nódulo sinusal, que entrarían los bloqueos sinoauriculares, que el sistema de conducción específico auricular o el tejido auricular no permita la conducción eléctrica hacia el nódulo AB, o que haya una enfermedad del nódulo AB que no permita que ese impulso eléctrico llegue a los ventrículos. Vamos a hacer definiciones rápidas. Bradicardia sinusal siempre se entendió por debajo de 60 latidos por minuto. La última guía propone que los pacientes deportistas, para definir bradicardia sinusal, tengan que tener menos de 50 latidos por minuto. Lo mismo pasa con la bradicardia auricular ectópica, 60 menos 50 latidos por minuto. El bloqueo de salida sinoauricular, algo dijimos, donde las células P logran formar y emitir el latido, pero ese latido se bloquea dentro de la unión sinoauricular. La pausa sinusal, cuando no hay actividad eléctrica, no es que está el punto de corte de 3 segundos para demostrar lo que es patológico, que eso se fue corriendo de 2 a 2.5 y a 3 segundos, la pausa sinusal realmente patológica que nos permite hacer diagnóstico de disfunción del nódulo sinusal. Y el paro sinusal es en donde no hay evidencia absoluta de despolarización del nódulo sinusal. El síndrome de Tachy-Brady son los episodios en los cuales el nódulo sinusal no emite latidos o no se conducen los latidos. Eso favorece que los marcapasos ectópicos inducidos por el sistema nervioso simpático empiecen o intenten comandar el ritmo auricular, y al ser ectópicos y anormales, obviamente que trabajan de forma desorganizada a frecuencias cardíacas distintas, que pueden variar desde un ritmo auricular ectópico bajo, lento, o frecuencias cardíacas muy altas, o múltiples focos ectópicos que terminan llevando a taquicardias auriculares o fibrilación auricular. La incompetencia cronotrópica para el diagnóstico de disfunción de nódulos sinusales cuando el paciente sin fármacos no alcanza el 80% de la frecuencia cardíaca esperada, y disociación isorrítmica o disociación por interferencia como manifestación clínica eléctrica, de bradiarritmia. Un artículo publicado el año pasado de bradicardia en pacientes deportistas y deportistas de alto rendimiento. Fíjense que para atletas menos de 50 latidos por minuto, y que entre el 50 y el 85% de los pacientes con
atletas tienen una frecuencia menor a 50 latidos por minuto y los de alto rendimiento prácticamente el 100%, 90% de los pacientes tienen frecuencias cardíacas por debajo de 50 latidos por minuto. Y que solamente el 4% presenta bradicardia extrema por debajo de 40 latidos por minuto, y lo que proponen es que pacientes asintomáticos no requieran intervención hasta 30 latidos por minuto en aquellos de alto rendimiento, ¿no? Esto solo es algo que esta bradicardia de los atletas, el desentrenamiento logra eh, devolverle frecuencias cardíacas después de un largo tiempo, devolverle la frecuencia cardíaca. Bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primer grado cuando el PR es más de 200 milisegundos. Bloqueo B de segundo grado. Los bloqueos AB de segundo grado se caracterizan por tener intervalos PP regulares. Siempre una frecuencia de menor de 100 latidos por minuto es el diagnóstico. Pueden ser de Movich 1, en los cuales se va prolongando progresivamente el intervalo PR con acortamiento del RR hasta que una onda P no es conducida a un QRS. Movich 2, donde los intervalos PP, RR y PR son todos regulares y una onda P de forma súbita no conduce al ventrículo. Bloqueos AB2.1, en los cuales hay una de 2P no conduce al ventrículo, siempre con intervalos PP regulares, hay que tener muy presente eso, que no sea una extrasístole supraventricular bigeminada que se está bloqueando en el nódulo AB. Los bloqueos AB avanzados y el bloqueo B tercer grado, que es el bloqueo B completo. Ninguna P u onda de actividad auricular llega al ventrículo. Trastornos de conducción intraventricular no vamos a hablar en esta charla, pero son los bloqueos y hemibloqueos y los trastornos de conducción inespecíficos. ¿Cómo funciona el nódulo sinusal? El nódulo sinusal ya sabemos que son un agrupamiento de células que está en la porción proximal de la crista terminalis, que tienen de células P con capacidad de automatismo. Esas células P logran despolarizarse de forma espontánea, regulada por el sistema nervioso simpático, y eso se transmite a través de una unión sinoauricular a la aurícula. Ese tiempo de conducción sinoauricular es el que se evalúa en los bloqueos sinoauriculares. Ese tiempo de conducción sinoauricular no se puede evaluar con el electrocardiograma, solamente con estudios electrofisiológicos. Es el tiempo de conducción sinoauricular y la variabilidad que tenga este la que nos va a permitir hacer diagnósticos de bloqueos sinoauriculares. Pero ahora veamos cuáles son eh, los determinantes de que tenga una adecuada frecuencia cardíaca un paciente. El automatismo, como habíamos dicho, el simpático parasimpático, la edad del paciente, temperatura, pH, medio interno, factores locales y mecánicos como precarga y poscarga cardíaca van a regular la frecuencia de descarga de la aurícula, así como el tipo el grado de conducción sinoauricular. Bradicardia sinusal, una frecuencia cardíaca 38 latidos por minuto, 1156 milisegundos de intervalo PP. Todas las ondas P están seguidas de QRS y eh, esto no tiene ningún bloqueo, entonces esto diríamos que es una bradiarritmia por un defecto de emisión de latidos cardíacos, o sea, hay un trastorno de formación y no de conducción. Se puede alegar que con el electrocardiograma podemos decir solamente eso, con un estudio electrofisiológico podemos decir que hay un bloqueo, también podría llegar a ser un bloqueo de tipo sinoauricular 2.1, en donde hay una P que no la estamos viendo porque se bloquea en el nódulo sinoauricular. Esto es una pausa sinusal. Claramente no hay actividad auricular durante 4.2 segundos. Está precedido de un PQRS normal con un PR estable y hay ausencia de actividad auricular durante 4.2 segundos. Es una pausa sinusal y la pausa sinusal severa que forma parte del diagnóstico de disfunción del nódulo sinusal. Pongo esto para que quede claro, así como les dije antes, que hay que tener presente en el bloqueo AB 2.1 que el intervalo PP sea regular
para hacer diagnóstico de bloqueo B2.1 y no que no sea una extrasístole supraventricular. Acá si logran ver, después del tercer latido hay una onda P, una extrasístole supraventricular que está adelantada, que se bloquea en el nódulo B y genera una pseudopausa de 1750 milisegundos en el electrocardiograma. Ahora pasamos a los bloqueos sinoauriculares. Como dijimos, tienen la misma clasificación que los bloqueos auriculoventriculares. El de primer grado se forma el latido y ese latido se conduce completamente, nada más que lento, o sea, ese tiempo de conducción sinoauricular es más lento. El de segundo grado, en el cual no todos los latidos se conducen, puede ser tipo 1 o tipo 2, y el de tercer grado, ningún latido se conduce y hay un paro. El nódulo sinusal en realidad funciona, no es un paro, en el electrocardiograma lo vemos como un paro sinusal, pero simplemente no se está logrando conducir no se genera la conducción sinoauricular. Del primer grado, ahí ven en la línea roja, el tiempo de conducción sinoauricular normal y el retardo de conducción sinoauricular. ¿En qué cambia en el electrocardiograma? Nada, porque al no tener registro de la formación del impulso auricular, no vemos ninguna alteración. Una vez que se logró conducir, el intervalo, la onda P tiene la misma duración y el intervalo PR es normal. Entonces, el bloqueo sinoauricular de primer grado en el electrocardiograma eh, es imposible de detectar. Es más, todos podríamos tener algún grado, algún cierto grado de bloqueo sinoauricular tipo 1 de primer grado, ¿no? Acá ven, esto es un poco complejo para los que no están acostumbrados a ver electrogramas, pero este es el inicio de la despolarización del nódulo sinusal y este es el momento donde logra conducir hacia la aurícula y ahí tenemos la despolarización de toda la aurícula. Este tiempo es el tiempo de conducción sinoauricular, que cambia, que es más lento o más rápido en el bloqueo sinoauricular de primer grado. El electrocardiograma, fíjense cómo no varía en absoluto. Los de segundo grado pueden ser tipo Benqueback. La característica del bloqueo sinoauricular tipo Benqueback es que el intervalo PP se va acortando, fíjense 1320, 1240, hasta que no hay una onda P. Se compara al acortamiento del RR en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Benqueback. El bloqueo sinoauricular de segundo grado, en la cual hay una ausencia súbita de onda P, manteniendo el múltiplo de la actividad auricular, simplemente una onda P sin previo acortamiento del intervalo PP no es registrada en el electrocardiograma. Bueno, el bloqueo sinoauricular de tercer grado es el bloqueo donde no hay actividad auricular, como ya lo habíamos dicho. Enfermedad del nódulo sinusal, síndrome del seno enfermo, ya se empezó a diagnosticar desde 1968. Lo que sabemos de la enfermedad del nódulo sinusal es que se asocia bradiarritmia, una bradicardia de menos de 50 latidos por minuto, incompetencia cronotrópica, que puede estar asociado a episodios de síndrome de taquibradi, y esas que pueden ser taquicardias auriculares o fibrilación auricular paroxísticas, y que esta enfermedad del nódulo sinusal puede generar síntomas. Sabemos que la enfermedad del nódulo sinusal no altera el pronóstico de vida de un paciente, pero sí que la altera francamente la calidad de vida del paciente, en donde la indicación de dispositivos de marcapasos en los pacientes con disfunción del nódulo sinusal, el objetivo es mejorarle la calidad de vida. Causas de enfermedad del seno coronario, disautonomías y causas extrínsecas, causas genéticas, infiltrativas, isquémicas, miocardiopatías, medio interno, inflamatorias. Y la disfunción del nódulo sinusal puede ser tanto intrínseca como la que se registran todas las detazadas a la izquierda, o alguna disautonomía que sea la extrínseca. Eso lleva a la disfunción de dicho nódulo. Cualquiera sea la causa, puede afectar el nódulo sinusal, el tejido específico de conducción auricular o sinoauricular y
miocardio auricular, llevando a una caída de la frecuencia cardíaca. Pasemos ahora un poco a hablar de bloqueos auriculoventriculares. La conducción auriculoventricular, esto es un registro 4 veces más lento del electrocardiograma que están acostumbrados a usar, a 100 milisegundos, en donde hay los primeros registros son de electrocardiograma y el último registro es el electrograma, en donde tenemos actividad auricular, actividad de His y actividad de ventrículo, en donde los intervalos AH y HB nos están demostrando dónde está el grado de disfunción, si por arriba del His o por debajo del His. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primer grado, segundo grado, tercer grado, de la misma manera que los sinauriculares. El primero es una prolongación del PR, es lo único que vemos en el registro, y esa prolongación del intervalo PR se puede deber a una enfermedad supra o infraisiana o intraisiana o a una suma de las tres estructuras que logramos medir en el estudio electrofisiológico. Un solo detalle rápido es que muchas veces se asocia que cuanto más prolongado está el intervalo PR, más severa es la disfunción del nódulo AB o más riesgo de bloqueo AB. La realidad es que la mayoría de los pacientes con enfermedad infraisiana tienen prolongado el PR, pero no necesitan tener prolongado a 300, 400 milisegundos. Muchas veces con 240, 280 milisegundos pueden tener una enfermedad del nódulo AB completamente severa, infraisiana, con requerimiento de marcapasos. No guiarse por la duración del PR para sospechar. Es más, yo les diría que cuanto más prolongado es el PR, más probabilidad de que sea supraisiana la enfermedad. La enfermedad infraisiana no se caracteriza por prolongar tanto el PR. Bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. Ya sabemos que el tipo 1, el tipo Benckbach, en donde hay un primer intervalo PR corto. El segundo intervalo PR es el que más se prolonga proporcionalmente hablando respecto al previo, asociado a un acortamiento del intervalo RR hasta que una onda P no conduce al ventrículo. El tipo 2, el intervalo PP, el intervalo RR y el PR son constantes y una onda P no conduce al ventrículo. Eso es muy sencillo. Después vienen los bloqueos AB21. Para que un bloqueo AB21 definirlo, dijimos que el intervalo PP tiene que ser regular, el intervalo RR tiene que ser regular, que es múltiplo del intervalo PP, y el intervalo PR tiene que ser constante. Tipo 3.1 cumple las mismas características que el 2.1, nada más que hay un mayor grado de bloqueo. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, bloqueo B completo, hay una disociación por trastorno de conducción, en donde las ondas P, que son con intervalos PP regulares, van a una frecuencia cardíaca determinada que no tiene correlación con el intervalo RR, que tiene que ir más lento que el intervalo PP. Existe la disociación, como habíamos dicho, por depresión, por bloqueo o por interferencia. Por depresión es donde el nódulo sinusal está deprimido, no emite latidos o los emite a una frecuencia cardíaca demasiado baja, en donde el ritmo, el escape ventricular tiene una frecuencia cardíaca más alta y el intervalo RR es más rápido que el intervalo PP, en donde este paciente se encuentra disociado. No es una enfermedad del nódulo AB, es una enfermedad del nódulo sinusal, pero la característica es que el PP va más lento que el RR. Después, eso es disociación por depresión. La frecuencia cardíaca, el intervalo PP sinusal tiene que estar en rangos de bradicardia sinusal. Después tenés la disociación AB por interferencia, en donde hay un escape, ya sea, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, que tenemos muchas veces escapes altos, o en jóvenes con escapes isquianos altos, que superan una frecuencia cardíaca de P sinusal normal, más de 60 latidos por minuto, y logran disociar. Y la última disociación es la del bloqueo completo por
trastorno de conducción en donde el intervalo PP es más rápido que el QRS, porque las aurículas van a una frecuencia cardíaca normal a alta y no conducen al ventrículo, y el intervalo RR de los ventrículos es lento, que es el escape ventricular que puede tener o no el paciente. Bloqueo de completo sin actividad auricular organizada, esto es fibrilación auricular, donde hay un escape ventricular aislado, bien bradicárdico, QRS medianamente ancho, medianamente no, bastante ancho, eh, lento, está completamente bloqueado. Recuerden que en la fibrilación auricular de baja respuesta ventricular no es un bloqueo AV completo, sí, es una enfermedad del nódulo AV, pero no es un bloqueo AV completo. Tiene que ser de baja respuesta ventricular, pero con intervalos RR regulares para hablar de bloqueo AV completo. Y obviamente sabemos que los bloqueos auriculoventriculares de alto grado conducen o llevan a episodios de taquicardia ventricular polimórfica, porque los escapes ventriculares pueden generar algún fenómeno de R sobre T. ¿Cómo se manifiesta clínicamente las bradiarritmias? La manifestación va desde el asintomático completamente o negador de síntomas al óbito. En ese rango cualquier síntoma puede aparecer: astenia, disnea, palpitaciones, mareo, síncopes. Y tener muy presente que esto se ve más frecuente en la disfunción del nódulo sinusal, como es una patología que progresivamente se va instaurando. El paciente se va condicionando o limitando la frecuencia cardíaca, y en el consultorio en la disfunción del nódulo sinusal puede ser severa, pero el paciente no referir síntomas, algo que sí cambia francamente después del implante del marcapasos, donde el paciente recupera su capacidad funcional y admite la mejoría clínica o lo mal que estaban previo al implante del marcapasos. ¿Cómo evaluamos un paciente con bradiarritmia? Si tiene síntomas sugestivos, la historia clínica y un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es diagnóstico, o sea, disfunción del nódulo sinusal, bloqueo AB o algún grado de conducción, trastorno de conducción con conducción 1-1 AB, ya tenemos el diagnóstico, pasamos a su respectivo algoritmo. Si no tenemos diagnóstico, ecocardiograma si sospechamos cardiopatía estructural, y si sus síntomas son relacionados al ejercicio, una prueba de esfuerzo. Con prueba de esfuerzo positiva, o sea que tenemos el diagnóstico del trastorno de conducción o de formación, pasamos a su respectivo tratamiento o diagnóstico etiológico, y si es negativo, un Holter para tratar de lograr tener un diagnóstico. Si hay alguna evidencia de bloqueo AB, tratar las causas que lo pueden generar. Obviamente que ya tenemos un eco, y si sospechamos de cardiopatía de algún grado de infiltrativo, vamos a solicitar una resonancia cardíaca. Si no hay patología estructural, no hay ningún diagnóstico de infiltrativo, o no tenemos nada para corregir en estos pacientes, vamos a tratar de determinar el sitio de bloqueo AB. Si es supra o infraisiano o intraisiano. Si es obviamente supraisiano y no genera síntomas, no hacemos nada. Y vamos determinando el riesgo que tiene este paciente de evolucionar a un bloqueo AB completo, si es que ya no se encuentra en bloqueo AB completo. ¿Cuáles son los medicamentos que pueden inducir o empeorar? Y los principales son los betabloqueantes y los calcioantagonistas, que usamos muchos. Las drogas antiarrítmicas que actúan más sobre el nódulo AB que sobre el nódulo sinusal, y lo contrario, tener presente cuáles son las drogas que usa el paciente, y no olvidarse nunca de las drogas psicoactivas. Los psicofármacos, que cada vez se ven más frecuentes, hay que tenerlos presentes en cualquier paciente con bradiarritmia, porque realmente pueden ser la causa. Condiciones asociadas: cardiomiopatías isquémicas o no, enfermedades genéticas, degenerativas, cualquier inflamatoria, que acá nosotros en nuestra región tenemos el Chagas o alguna patología infecciosa o un miocarditis, las enfermedades infiltrativas como amiloidosis y las reumatológicas,
y procedimientos quirúrgicos que pueden ser cirugías cardíacas, reparaciones congénitas, las reparaciones septales o implantes valvulares. Obviamente que todo lo que actúe sobre el anillo mitral es más probable que genere bloqueos auriculoventriculares, y todo lo que actúe más sobre lo septal puede generar algún grado de bloqueo sino auricular. Las cirugías cardíacas o los iatrogénicos se caracterizan más por actuar sobre la enfermedad del nódulo AB que sobre el, el nódulo sinusal. Las patologías extrínsecas, como habíamos dicho, el sistema autonómico o trastornos metabólicos. Rápidamente vamos a hablar de disfunción del nódulo sinusal en la bradicardia aguda. Eh, Evaluar las causas reversibles, usar atropina, sacar las drogas que generan cardiotoxicidad si el paciente continúa sintomático, estimulación, pensarlo si está hemodinámicamente inestable, de caso contrario, beta agonistas, pero si el paciente continúa sintomático y hemos hecho todo esto, la estimulación, y más si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, que empezamos con la transcutánea y puede ser que requiera endovascular. Todo esto es en la disfunción del nódulo sinusal aguda, que es algo poco frecuente ver un paciente hemodinámicamente inestable por disfunción del nódulo sinusal. El, Después vamos a hablar del tipo de dispositivo que vamos a usar en los grados de bloqueos aurículos ventriculares. Esto va a depender de las causas que tengan eh, eh, reversibles o no, si le vamos a indicar un dispositivo. Volviendo a la disfunción del nódulo sinusal, antes de que me olvide, la indicación del marcapaseo, quiero que quede claro, en disfunción del nódulo sinusal, que tiene que cumplir los criterios pacientes sintomáticos con bradicardia, con insuficiencia cronotrópica, síndrome de taquibrada y síncope, es para mejorar la calidad de vida del paciente. La estimulación cardíaca puede ser unicameral o bicameral. Sabemos que los pacientes con disfunción del nódulo sinusal adulto mayor progresan rápidamente a disfunción del nódulo AB, y por eso se plantea la estimulación eh, bicameral. Además, sabemos que la estimulación en el adulto mayor, la estimulación ventricular en la disfunción del nódulo sinusal va a tener un porcentaje de estimulación bajo. No preocupa eso, no le vamos a generar más disincronía si está bien programado el paciente. Perdón. Y, aclarar una cosita del paciente con síncope, que es la causa por ahí más frecuente de disfunción del nódulo sinusal y disfunción del nódulo B. El registrador de eventos es una herramienta muy importante en aquellos pacientes en los cuales los estudios no invasivos no logran diagnosticar y el paciente tiene síncopes malignos. Pensar siempre en un implante de un registrador de eventos para tener el diagnóstico adecuado. Bloqueos auriculares ventriculares, las causas son muy parecidas a las del nódulo sinusal, a las bradicardias sinusales. eh, Tienen mucho más acá la patología estructural, ya sea valvular reparada o enfermedades congénitas, y comparte después inflamatorias, isquémicas, degenerativas o vagotónicas. Tener presente que en el isquémico, el nódulo sinusal y el nódulo AB dependen de la irrigación de la coronaria derecha y o izquierda o circunfleja. El nódulo AB casi en un 50% de una u otra, y el nódulo sinusal, el mayor porcentaje de pacientes tienen irrigación a través de la coronaria derecha. Metabólicos y iatrogénicos, como habíamos hablado, por una ablación, por un implante de válvula, cirugía cardíaca o algún medicamento. Bloqueos aurículos ventriculares. Implantar un marcapasos en un paciente con bloqueo de primer grado no es para nada lo más frecuente, pero existen pacientes con signos de insuficiencia cardíaca cuando el intervalo PR es excesivamente prolongado, que les genera síntomas. Esos pacientes requieren de una estimulación bicameral para cortar el PR, porque la hipertensión venocapilar que genera una sístole auricular en forma simultánea prácticamente con la sístole ventricular, eh, perdón, una contracción auricular tan tardía con las válvulas cerradas que no se está precargando el ventrículo, por lo general lleva
hay insuficiencia cardíaca, hipertensión venocapilar, y esos pacientes son los que requieren de estimulación cardíaca por bloqueos AB. Los de segundo grado, eh, obviamente que si son tipo 2 o de alto grado, la indicación y se asocian a síntomas está más clara. Y los bloqueos de tipo móvil, de tipo Benkeback, perdón, son bloqueos auriculoventriculares que pueden requerir tratamiento si son sintomáticos, pero la realidad es que se trata de evaluar todas las causas que predispongan y posponer el implante de marcapasos lo que más se pueda. Lo que va a haber de tercer grado, obviamente que es para marcapasos. Cuando vamos a definir si un paciente, una vez que tenemos diagnosticado el grado de bloqueo, sabemos que lo requieren, tenemos que evaluar el riesgo arrítmico para saber si el paciente tiene que implantar un marcapasos más cardiofibrilador y la función sistólica para saber si ese paciente no va a requerir de eh, estimulación tricameral, resincronización cardíaca. Si tiene menos de 35, obviamente que vamos para resincronizador, 35% de fracción de sección. Si no lo tiene, pero va a tener una estimulación infrecuente, no vamos a poner un resincronizador, eso se da en los pacientes que tienen disfunción del nódulo sinusal y no va a requerir estimulación ventricular. Si el paciente tiene una fracción de sección de entre 50 y 35%, pero va a usar más del 40% de la estimulación ventricular, ese paciente hay que hacer estimulación isquiana. No requiere resincronización todavía porque no tiene menos de 35%, pero el alto porcentaje de uso, más del 40%, lo va a deteriorar rápidamente. Entonces, en estos pacientes hacemos estimulación septal, basal o estimulación isquiana, preferentemente estimulación isquiana. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Eh, no vamos a poder responder preguntas. Si alguien tiene alguna duda o algo, después les pueden pasar mi mail para cualquier consulta. Saludos.